Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches desde donde nos estés acompañando. Totem Live de lunes con un invitado al que quiero y admiro muchísimo, un profesional como la copa de un pino y una persona extraordinaria. Bajo un diluvio madrileño tenemos el gustazo de recibir en el Totem Live de hoy nada más y nada menos que al maestro Jon Saralegui. Muy bienvenido, Jon, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿qué tal? No hace falta que te diga que el sentimiento es mutuo. Así que nada, gracias por invitarme y gracias por querer hacerme pasar este rato contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Jon es de los tipos que tiene la agenda, así se dice, no petada, sino lo siguiente, haciendo proyectos en no sé cuántos países y un huevo de proyectos increíbles. ¿Cómo gestiona Jon Saralegui esta cantidad de proyectos ahora, teletrabajando con todo el equipo confinado? ¿Es mejor, es peor que antes? ¿Hemos descubierto cosas buenas? ¿Cómo lo lleva Jon y el equipo? Pues mira, muy bien, porque al final se suele decir que de todas las crisis salen cosas buenas, se aprenden muchas cosas y yo lo estoy llevando como un aprendizaje en lo personal, un aprendizaje en lo profesional. De hecho, fíjate que todos los viernes hablamos toda la empresa y la semana pasada se me ocurrió que entre todos hiciéramos esta reflexión, ¿no? De qué estamos aprendiendo tanto en lo personal como en lo profesional. Y en lo profesional, al final, lo que sacas en claro de esto es que se puede trabajar perfectamente así. Gracias a Dios tenemos un trabajo, trabajamos en un sector en el que evidentemente hay determinado tipo de reuniones que serían más fáciles en circunstancias como las anteriores, pero al final cuando tienes un equipo que está motivado, que está en el proyecto, que se siente parte de algo y por lo tanto tiene un compromiso grande y bueno, yo creo que tú lo conoces, yo desde luego estoy convencido que en Eurofan lo tenemos, pues las cosas salen y te sorprendes de lo bien que salen y te sorprendes de cómo estamos sacando adelante una situación que es complicadísima, que a nuestro sector le está creando muchísimos problemas, complicada por desconocida, complicada porque no lo habíamos vivido y espero que no lo volvamos a vivir nunca, y complicada por un montón de temas más que nos están afectando en el día a día. Entonces, lo estoy viviendo. Si a mí mañana me preguntaron cómo lo has vivido, probablemente me saldría, lo he vivido como un aprendizaje en todos los sentidos. Estoy aprendiendo muchísimo. Una maravilla. Y aparte, este es un máster de la vida real, ¿no? De un máster teórico en un ámbito cerrado. Pero una de las cosas que siempre me llamó la atención positivamente de Jon y del equipo de Eurofan es que siempre van adelantados a la época. Son pioneros, son innovadores. De hecho, en una de las paredes de la oficina creo que dice algo así como "Retail will never be the same", ¿no? Eso estaba escrito muchos años antes de que llegue la pandemia. Y retail no va a ser the same. ¿Cómo va a ser el retail, Jon? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginás? Bueno, yo creo que al final no creo que cambie nada. Es decir, yo todo lo que tiene que ver con el COVID-19 lo veo más como un dinamizador, como un acelerador de un proceso que está en marcha, que afecta al retail como a otras muchas cosas, pero creo que al retail especialmente, que va a cambiar, que estaba cambiando nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacerlo todo, ¿no? Es decir, desde la forma en que nos relacionamos hasta la forma como nos movemos, hasta la forma en la que compramos. Eh, y creo que nosotros, y esto va a sonar fatal, me voy a llevar unos palos de cuidado por esto que te voy a decir ahora, pero es lo cierto. Es decir, esto parte de la base porque Eurofan tiene en Ian Sanford, una persona que esto lo vio hace mucho tiempo, pues que ha apostado por ello y bueno, que al final se ha rodeado de un grupo de gente que nos lo hemos creído y que seguimos, ¿no? Seguimos ese camino. Pero no solo se lo ha imaginado y ha ido a por ello, sino que ya dio un primer paso muy importante con la creación de Puerto Venecia en Zaragoza y el concepto de shopping resort y el concepto de evolucionar hacia el centro comercial como no un sitio solo al que vas de compras, sino un sitio al que al que vas a pasar el tiempo, ¿no? Un sitio en el que quieres pasar el tiempo, pero a pasar el tiempo tú, a pasar el tiempo con tu familia, a ir de compras, a disfrutar de tu tiempo libre, a realizar tus actividades de ocio. Y todo esto forma parte de un estilo, ¿no? Entonces, ¿va a cambiar? Bueno, se va a acelerar.
yo creo que sin duda se va a acelerar, porque al final esto estaba pasando. Todo empezó porque los retailers iban a tener tiendas, menos tiendas, pero más grandes. Después aparece el comercio online y ahora es todo de golpe. Por decirlo de alguna forma, esto ya no hay quien lo pare. Este proceso de cambio no hay quien lo pare. Igual que te decía que va a cambiar nuestras vidas, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando hace 10 años todos, bueno, 15, que me estoy quitando años, o 20, que lo primero que queríamos hacer era comprarnos un coche, ¿verdad? Y hoy yo les pregunto a la gente joven de mi oficina si quieren un coche y probablemente me miren con cara de ¿y tú de qué planeta vienes? ¿Un coche para qué? Ya utilizaré uno cuando lo necesite y lo alquilaré o yo qué sé qué, ¿no? Pero ya empiezan a ver las cosas de una forma muy distinta. Y bueno, yo, vamos, la guerra que di para tener moto, y nunca la tuve, por cierto, o para comprarme mi primer coche, etcétera, etcétera, pues fíjate, ¿no? Y es todo lo mismo. O sea, es un proceso que no va a cambiar, sino que se va a acelerar. Excelente, excelente apreciación, Ion. Y además, una de las cosas que destaco mucho de la forma de ver las cosas, pero sobre todo de hacer las cosas de vos, de Ian, del equipo, es que siempre van muy de la mano con lo que es la creatividad y la innovación y tratar de descubrir o crear, como vos bien mencionabas, conceptos que hasta antes nadie se había animado a explorar. Eso requiere, por supuesto, de una visión, pero también de la valentía de poder llevarla a cabo. Quizás lo que también está acelerando el COVID es el fin de la mediocridad y un renacer quizás más brillante para el retail y para nuevos conceptos y nuevas alternativas a las ya conocidas. Sin duda, sin duda. Y sí, mira, fíjate que ayer una persona con la que estamos hablando un poco, ¿no? Haciendo una reflexión sobre nuestra identidad y cómo nos definimos y tal, ¿no? Me decía que yo uso mucho la palabra que nos atrevemos a hacer cosas, ¿no? ¿Y por qué la usaba? Y digo, bueno, pues porque yo al final, por mi trayectoria, he tenido la suerte de tratar con muy distintos perfiles, ¿no? Y evidentemente nosotros como empresa tenemos unas ventajas, es decir, nuestra propia forma de trabajar, la propia forma en la que invertimos, porque la empresa invierte, no somos un gestor, sino que invertimos, los socios que tenemos, es decir, todo esto nos permite hacer cosas que a otros promotores con otras estructuras distintas, con otras obligaciones distintas, pues a lo mejor simplemente no pueden o no se atreven porque tienen una serie de condicionantes, porque cotizan en bolsa, por lo que sea, ¿no? Es decir, al final yo creo que en Eurofan, partiendo de lo que te decía inicialmente, ¿no? De una filosofía de empresa a un concepto de empresa y cómo la empresa se ha estructurado y cómo la empresa trabaja y cómo trabaja con sus socios y cómo puede afrontar los proyectos, pues nos permite hacer una serie de cosas que, digamos, tenemos esa flexibilidad. Si a la flexibilidad le unes el que nos atrevemos y luego, además de que estamos permanentemente indagando, viajamos, nos informamos y luego alguno de vez en cuando tiene alguna idea loca y vamos por ella, pues creo que salen cosas, pues bueno, pues como ha podido salir en un primer inicio, que no éramos el mismo equipo, salió Puerto Venecia, que ya cambió la percepción del centro comercial, yo diría que en España, en Europa y casi en el mundo, porque tuvo un premio a nivel mundial en MAPIC, a algo como lo que acabamos de hacer en Lisboa, que para mí es absolutamente distinto, que yo no lo he visto en ningún otro sitio, nunca he visto un food court como el que hemos hecho en Lisboa, que me parece una maravilla y un concepto totalmente distinto, muchísimo más divertido y en el que puedes estar yendo 3, 4, 5 días y probablemente puedas llegar a tener la sensación de haber estado en sitios distintos, hasta esa plaza que hemos convertido prácticamente en un parque de atracciones. Y luego, bueno, pues qué vendrá después, ¿no? Porque, como sabes, hay en marcha proyectos a futuro que todavía le dan una vuelta de tuerca más y que para mí tiene mucho que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay más evolución. La forma de ver el centro comercial va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando. Dentro de los cambios, y ahora quiero ir un poco al mercado internacional, pero antes hablabas del tema de los viajes, y una cosa que destacabas es que dentro de los aprendizajes que nos dio este confinamiento es que nos estamos dando cuenta de que no hacía falta viajar tanto quizás, ¿no? Como lo veníamos haciendo, que hay quizás formas más eficientes, más sostenibles, más inteligentes de poder gestionar el tiempo y no estar siempre con el culo en el avión.
Sí, claro, te das cuenta de que no hacían falta muchas cosas. No hacía falta estar todo el día en la oficina, no hacía falta, es decir, no hacían falta muchas cosas, ¿no? Y al final es un poco un cambio de mentalidad. Yo le ponía un ejemplo, creo que hablaba esta mañana con Ian, ¿no? Le ponía un ejemplo, hablábamos, le estamos dando muchas vueltas a la oficina y cuándo vamos a volver y cómo vamos a volver, ¿no? A mí me tocó el cambio cuando trabajaba en CBRE de tener un sitio fijo a que de repente la oficina era nueva. La capacidad de la oficina era para un 80% aproximadamente del número de empleados que CBR en aquel momento tenía, y lo que querían es que no tuvieras un sitio fijo, que cuando ocuparas uno al día siguiente, al irte, recogieras todo al día siguiente. A mí me pareció un infierno, o sea, me pareció, me dije, pero ¿por qué nos hacen esto? Y cuando me fui de allí me parecía un método estupendo para trabajar, ¿no? Claro. Pero teníamos la mentalidad de tener que estar siempre en la oficina. Teníamos la mentalidad de, hombre, es que determinadas reuniones, es que hay que ir a verles, es que ¿pero por qué? Pero incluso en Madrid, es decir, yo sí quiero hablar con nuestros abogados y vienes tú, voy yo. Pues fíjate, si al final esto es igual igual te facilita tanto la comunicación como estar en persona, y encima tu tiempo es mucho más eficiente, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho una frase que me decía mucho mi madre, porque no vivíamos en las mismas ciudades, ¿no? Y siempre nos decía que a pesar de no estar juntos, nos sentía muy cerca. Al final, si tú haces por comunicarte, si tú haces porque las cosas funcionen, funcionan igualmente si te vas a una reunión a Lisboa como si la tienes desde aquí. Otra cosa es que hay reuniones que tendrás que tener presencialmente, pero desde luego serán muchos menos de las que estábamos teniendo, muchísimas menos. De acuerdo, Y de acuerdo. seremos mucho más eficientes, Andy. Yo creo que seremos mucho más eficientes. Bueno, esperemos que así sea, será para bien de todos y también para nuestro cuerpo, ¿no? Que ya, bueno, tú eres joven todavía, para los que tenemos ya más años, necesitamos movernos un poquito menos. Y una de las cosas que admiro mucho de vos es que, bueno, trabajaste en Cushman, en CBRE, en H&M, Eurofan, una trayectoria muy vasta, muy rica en experiencias, pero nunca te cansás de seguir aprendiendo, de seguir curioseando, de seguir buscando. Eh, el retail y cualquier actividad en la vida hoy por hoy, si no mantiene esa curiosidad y esa capacidad de aprendizaje continuo, te quedas estancado o incluso te quedas fuera de juego. Es que al final, esto tiene mucho que ver con cómo es cada uno, pero yo el día que sienta que no estoy aprendiendo cosas y que mi vida o mi vida en lo laboral es rutinario o rutinaria, me tengo que plantear cosas. Es decir, yo probablemente no tenía ningún motivo. Voy a hablar de mi último cambio para marcharme de CBRE. Estaba genial, ningún motivo para irme. Pero sin embargo me propusieron un reto y además el reto conllevaba aprender. Con lo cual para mí ya no había duda en ese momento, ¿no? Y sí, también tenemos la suerte que trabajamos en un sector en que el que quiere mantenerse al día, el que tiene un poquito de curiosidad, puede aprender y puede aprender mucho cada día. Pero para mí es fundamental, es decir, el que el día de, es decir, trabajar todos los días, levantarte todos los días, ir todos los días al trabajo, como decías antes, estar viajando, tal, de por sí ya es un esfuerzo considerable. Entonces, a partir de ahí, para mí tiene que haber elementos que lo hagan lo más llevadero posible. Pasártelo bien, aprender, son fundamentales. Si yo voy a la oficina y no me lo paso bien y no aprendo, tengo un problema. Y probablemente ese día es en el que empiezas a reflexionar. Yo y supongo que mucha gente, pero para mí es crítico. Necesito aprender y necesito tener retos constantes. Está claro, y los retos constantes nos mantienen muy vivos sin duda alguna. Hablábamos del mercado internacional, sin dar destinos, porque no sé qué es confidencial y qué no. Eurofan está desarrollando proyectos en diferentes países fuera de España y tiene otros en vista también fuera de España. Pero también el equipo Eurofan es un equipo muy diverso. Podemos seguir viendo al mundo como un mercado y lo que uno aprende en un lugar aplica a todos los demás, o tenés que hacer una verdadera inmersión porque cada mercado, aunque en la superficie parezca parecido, en el fondo es realmente muy singular y diferente a los demás. Yo creo que ni siquiera dentro de España cada mercado es parecido. Yo creo que además España es un país muy diverso, con gente muy distinta. Yo que he tenido la suerte de literalmente patearme
España de arriba abajo durante muchos años, es que no tiene nada que ver. Con lo cual ya si sales de España ni te cuento. Pero eso también es riqueza. Quiero decir, yo he tenido la inmensa suerte de ir a China. Y además ir a China a ver mi sector y a aprender mi sector. Y es de locos, es una maravilla. Yo me parece maravilloso. Pero recientemente he estado en Brasil y desde otra perspectiva, en otro ángulo distinto, también hay cosas de las que aprender y cosas en las que fijarte. Con lo cual, un poco lo que te decía, tenemos un sector en el que tenemos la suerte de poder aprender y luego en la medida en que tienes que poner cada cosa en contexto, porque te pongo un ejemplo loco, pero yo es cada vez que me acuerdo, es que me tiene maravillado. Es que yo estaba en China y bueno, los chinos tienden a hacer mucha vida social en los centros comerciales, que son todos inmensos, enormes, y allí puede pasar de todo. Yo es que me acuerdo que nos tiramos, Ian y yo, en un escaparate, locos, perdidos, 5 o 10 minutos mirando, porque era un sitio en el que los papás, cuando los niños salían del colegio, les llevaban para que se los bañaran, para que se relajaran. De ahí se los cogían bañaditos, limpitos, se los llevaban a su casa. Y oye, y mientras tanto, pues no sé si se habían ido a tomar un café, se habían ido a hacer compras, no sé qué. Y claro, dices tú, locura. ¿Aplicable a España? No. Pero un paso más en todo esto. Es decir, el centro comercial da para mucho más. El centro comercial va a evolucionar. Tú no vas a bañar a los niños en España en tus centros comerciales, pero hemos visto academias, hemos visto clínicas, hemos visto... Tú has visto cómo hemos montado, anexo a nuestro centro comercial en Lisboa, hemos montado un hospital, 15.000 metros cuadrados de hospital, casi nada. El efecto es brutal. Entonces, pues lo que te digo, ¿no? Hemos visto cosas por ahí impresionantes. Igual que hemos visto cosas en Brasil que probablemente apliquen a Brasil y no aplicarían aquí, pero demuestra que dentro de cada mercado y las particularidades de cada mercado, cada cultura, y por eso te decía, para mí nada tiene que ver las culturas que hay en las 17 comunidades autónomas españolas, probablemente no sean en algunos casos ni parecidas, de todo hay que absorber. Y creo que bien pensado, bien adecuado a las circunstancias de cada sitio, en lo que a nosotros nos toca, el centro comercial va a evolucionar hacia un punto de encuentro, hacia un punto de dónde quiero ir yo. Nosotros, creo que alguna vez te lo he contado, tenemos una frase que es la de los desayunos de los sábados por la mañana y cuando se sientan el papá, la mamá y los niños y hoy qué hacemos, y pues es en esa conversación en la que tenemos que intentar estar, ¿no? Es esa conversación en la que tenemos que decir, pues en el caso de Lisboa, pues que los niños quieran venir porque tenemos la mejor oferta infantil y de ocio, que la mamá quiera venir porque tenemos la mejor oferta de compras, el padre porque va con la familia y se puede tomar algo en una terraza que es maravillosa mientras sus niños están haciendo escalada abajo o están patinando y al final deciden a quedarse a comer y quién sabe si por la tarde van al cine y encima se quedan a cenar después porque ya total, ¿no? Esa conversación del sábado por la mañana a donde nos tiene que llevar es a ser la elección de una familia que quiere pasar el día y deciden ir a nuestro centro comercial. Y esto te admite tantas cosas, Andy, que, que da para mucho y da para la evolución de los centros comerciales. Es esa, es sitios de reunión, sitios en los que la gente quiere pasar tiempo. Sin duda, y está buenísimo verlo de esta manera tan holística e integradora. Y también aparecen palabras nuevas, bueno, nuevas, no son nuevas, pero son nuevas quizás para el día a día del sector, ¿no? Aparece transformación digital, aparece sostenibilidad, ahora son higiene y seguridad. Siguen apareciendo conceptos que ahora parecen imprescindibles, pero todavía hay muchas asignaturas pendientes que no se han terminado de ejecutar. ¿Cuáles son las 3 o 4 prioridades post-COVID que vislumbra ION para estos espacios que deberán, sin duda alguna, como bien apuntás, evolucionar y transformarse? Pues yo creo que ahora mismo la principal prioridad que tenemos y en la que estamos trabajando ya es hacerle ver a la gente que somos un espacio seguro. Es decir, que el centro comercial como centro de reunión, centro de ocio, centro de compras, tiene muchas ventajas. Es un espacio cerrado en el que podemos controlar las afluencias, en el que podemos disponer con todas nuestras medidas de seguridad de espacios de higiene,
en fin, de todo lo que ahora mismo se está demandando y el propio consumidor va a demandar por su tranquilidad. Es decir, yo quiero ir a un sitio en el que me sienta seguro. Yo soy un convencido, es decir, no por interés, sino soy un convencido de que yo me voy a sentir mucho más a gusto, especialmente por mi familia y por mis chicas, me voy a sentir mucho más a gusto en un centro comercial en el que sé que va a haber una serie de medidas que van a garantizar que como mínimo las posibilidades de infección son mucho menores. Retos, para mí los retos al final se plantean, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? La del propio centro comercial y la de las tiendas. Y probablemente el reto más grande que tengamos ambos sea ser capaces de hacer que el online, el offline, convivan. Es decir, está creciendo el online a una velocidad de locos. ¿Va a durar? ¿No va a durar? Mira, yo el último año y medio, dos, cada día leía un artículo que decía que las tiendas físicas desaparecían, pero leía otro que no iban a desaparecer nunca. Y yo creo que al final ni uno ni otro. El online y el offline tienen que trabajar integrados y el principal reto que tenemos los centros comerciales, las tiendas y cualquiera es ser capaces de generar experiencias. Al final todo gira en torno a lo mismo, ¿no? ¿Por qué voy a ir a tu centro comercial o por qué voy a ir a tu tienda? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi mejor alternativa? Como todo, al final es el coste de oportunidad. Entonces, creo que las tiendas tienen retos y estoy leyendo documentos muy interesantes sobre cómo las tiendas van a volver a abrir y lo que están planteando. Grupos como Inditex, grupos muy potentes, están planteando cosas muy interesantes. Nosotros mismos estábamos planteándonos un montón de alternativas. Oye, hay que hacerle a la gente que venga y además que venga a pasarlo bien y que sea una experiencia, ¿vale? Entonces, para mí ese es el principal reto. Es decir, hay gente a la que le va a costar salir de casa, pero yo te hablo de gente de mi edad. Hay gente que dice que, oye, que ya que ha descubierto que se pueden comprar muchas de las cosas que habitualmente compraba, que se pueden comprar en Internet, que por qué va a ir a comprar. También hay experiencias de compra online que son buenísimas y otras que son terribles. Es decir, yo en estas fechas he comprado en sitios en los que Dios me libre de volver a intentar a comprar por Internet, porque ha sido un infierno. Y otros, yo no te voy a dar el nombre, pero y otras que son maravillosas. Entonces, para mí el principal reto es conseguir que la gente vuelva y conseguir que la gente tenga buenas experiencias para que quieran seguir volviendo y volviendo y volviendo. Qué maravilla. Qué bueno escucharte, Ion. Es para poner el play y quedarte 6 horas escuchándote y nunca te aburrís, pero el tiempo es tirano y los Totem Live tienen que intentar, dentro de lo posible, acotarse en el tiempo, con lo cual me queda un espacio para una última pregunta. Y tiene tintes personales y, por supuesto, no estás obligado a responderla, pero me gustaría preguntarle a Ion Saralegui, ya no el Managing Director de Eurofund, a un tipo que en el mundo del retail es una voz más que autorizada, muy respetada y con una reputación impresionante. Me gustaría preguntarle a Ion, ahora mismo padre, hermano, esposo, amigo, ¿qué tipo de día de mañana al menos ansía o desea que de todo lo que estamos aprendiendo verdaderamente se tangibilice y se concrete? No digo mañana, digo en el futuro cercano o de mediano plazo. Pues probablemente a mí lo que me gustaría que saliera de esto es que nos quitáramos de nuestra mentalidad. Tú sabes que yo tengo muchos perjuicios con la mentalidad española. Que hay muchas cosas de la mentalidad española que no comparto, que no me gustan. Y me gustaría, y yo mismo me he tenido que ir quitando varios a lo largo de muchos años, me gustaría que la mentalidad evolucionara hacia este nuevo modo de vida, ¿no? Lo que te decía antes, esa sensación de que tenemos que ir, esa sensación de que tenemos que estar, esa sensación de que lo que prima es que se te vea, esas sensaciones que yo cualquiera que me conozca y haya trabajado conmigo sabe que no las comparto, que no las tengo desde hace mucho tiempo, aunque algunas, como te decía también, el cambio a una oficina sin un sitio fijo y tal, pues me han costado, algunas me han costado más que otras. Me gustaría que desapareciera y me gustaría
que el futuro viniera por ahí y que todo dentro de un orden se llevara con más normalidad, con más libertad, con más confianza. Porque fíjate que te contaba antes, ¿no? Que preguntábamos qué hemos aprendido. Y fíjate, yo les decía, ¿sabéis lo que he aprendido yo a, a nivel personal? A nivel personal, uno de los mayores aprendizajes que yo me llevo de esto es que mis hijas, que tienen 8 y 4 años, son mucho más autónomas de lo que yo pensaba. Son mucho más listas de lo que yo pensaba. Y que a veces nos pasamos de prejuicios, de ser padrazos, de estar encima de todo, de pretender controlarlo todo. Cuando te resulta que de la noche a la mañana no puedes controlar absolutamente nada, estás encerrado en tu casa, no tienes ningún tipo de libertad y nada cambia. Seguimos viviendo, seguimos sonriendo, seguimos comiendo y nuestro trabajo sigue saliendo adelante. Con lo Una cual maravilla. espero que aprendamos de esto, porque te decía que para mí ha sido fundamental. Que así sea. Seguro que aprenderemos y no sobre todo hay que aprender, sino después aplicar el aprendizaje para poder transformar o cambiar o evolucionar las cosas. Así que, bueno, mientras haya personas como John Saralegui en nuestro equipo, estamos contentos de que la sociedad tiene al menos esperanza de que hay grandes hacedores que al menos harán el intento o seguro que conseguirán transformar las cosas a mejor. Así que, John, 1 millón de gracias por tu tiempo, sobre todo, que es ultra valioso, por la honestidad con la que nos hablas siempre, por la autenticidad que te caracteriza y por darnos un poquito de luz en estos momentos tan grises en donde la luz se agradece un montón. Gracias a ti, Andy. Un placer. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte para John y para todos los que nos han acompañado hoy en el Totem Live de lunes bajo una lluvia torrencial en Madrid que esperemos augure tiempos mejores. Un fuerte abrazo y mucha luz. Adiós.